Hola, ¿cómo están? Este 15 de junio se cumplen 800 años de la Carta Magna. No me refiero a la Carta Magna de nuestro país, no me refiero a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque a esta la conocemos así precisamente por aquella Carta Magna original. Me refiero al documento suscrito en 1215, que fue el sustento de todo el sistema de leyes de los países anglosajones. Una Carta Magna que nos explica por qué la ley debe respetar las garantías y las libertades individuales. Es un documento que se usó mucho en la historia para que los quejosos en varios momentos llamaran la atención al rey. En el siglo XII, el rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra pasó gran parte de su reinado librando guerras en el Medio Oriente y en Francia. A su muerte, en 1199, su hermano Juan se hizo cargo de la corona y siguió con las nada exitosas aventuras militares. Ya antes de su muerte, Ricardo había establecido impuestos considerables para poder financiar sus campañas, sobre todo ante las derrotas sufridas. Pero cuando su hermano intentó extraer más recursos de la nobleza, los varones se cansaron de los abusos de autoridad por parte del rey y se rebelaron. Para traer la paz entre el rey Juan y los varones, el arzobispo de Canterbury redactó una carta, una concesión de prerrogativas limitadas por escrito que gobernaría la relación entre la corona y los señores feudales. La versión final fue publicada por el rey el 15 de junio de 1215, después de varias reuniones entre el rey y los nobles en Runnymede. Si bien el texto, hoy dividido en 63 cláusulas, trata principalmente sobre cómo el rey puede reclamar impuestos sobre los varones, también introduce límites a la voluntad del rey en cuestiones de justicia y de religión. El hombre inglés libre, el liber homo, no puede ser molestado en su propiedad ni persona salvo mediante medios legales y con la garantía de un juicio justo frente a sus pares. Los 4 más importantes son los siguientes. Uno es que la carta reconoce que a nadie se le puede presar, o poner en la cárcel sin que haya un testigo o evidencia que muestra indicios de que la persona que había tomado parte en el delito, ¿no? Segundo, que toda persona apresado y enjuiciado tenía derecho de un juicio por sus pares, lo que quiere decir hoy en día en la tradición jurídica británica un juicio por jurado. Tercero, que el rey no podría levantar impuestos sin que los varones, los nobles, estuvieran de acuerdo con eso. Y cuarto, que una junta de los nobles iban a supervisar que el rey cumpliera con los derechos que reconoce la carta. Sin duda, debe haber un límite a la capacidad del gobernante, del rey, para hacerse de recursos de sus súbditos. Antes de la Carta Magna de 1215, de hecho, el rey de Inglaterra podía vender a las viudas y a las hijas de los varones con el fin de lograr ingresos. Creo que lo más importante de la Carta Magna, sin embargo, es que estableció por primera vez que debe haber una relación entre gobernantes y gobernados regida por un acuerdo, pues para establecer ciertos límites a la manera en que se nos gobierna. Esta decisión, este acuerdo fundamental, este acuerdo social, estableció la manera en que habría de gobernarse en los países democráticos a lo largo de los siglos. En específico son 3 cosas que todavía impera. Es la cuestión de que todo arresto tiene que ser a causa de una prueba, un testigo, el derecho de un juicio por los pares, que hoy en día lo llamamos el juicio por jurado. Tercero, que la iglesia anglicana tiene libertades y los municipios y Londres de la Gran Bretaña tienen libertades y privilegios frente a la corona. La Carta Magna no siempre fue respetada por los reyes. Algunos de ellos la anularon simple y llanamente, mientras que otros la usaron como moneda de cambio para la introducción de nuevos impuestos.
Su vigencia a través de la historia es tema de debate y en la actualidad las autoridades legislativas del Reino Unido no reconocen efecto legal alguno del documento. Sin embargo, la Carta de Runnymede, como se le conocía hasta antes del siglo XIII, es un mito fundacional que sirvió de cimiento moral y legal en momentos clave de la historia inglesa. Ha pasado mucho en 800 años y una mera legitimación del status quo, fundado en la Carta Magna, no pudo dar como resultado la democracia parlamentaria y constitucional del Estado moderno. La universalidad y secrecía del sufragio entre los hombres y la posterior extensión del derecho al voto a las mujeres no están contenidos de ninguna manera en la Carta Magna. Para muchos, los cambios reales, aquellos que han ampliado la esfera de garantías individuales, no son el resultado de la Carta Magna, que defendía derechos aristocráticos, sino el fruto de activistas radicales, como los mártires de Tolpuddle, los Levelers o las Suffragettes, que en distintos momentos pelearon por avanzar la democracia y la libertad individual. A final de cuentas, sin embargo, como una alternativa a la reconstrucción histórica oficial, estos movimientos se basaron siempre en la fuerza de la Carta Magna. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, esta se convirtió en un argumento legitimador de la acción política contestataria en Inglaterra y en el mundo. Hoy en día, por ejemplo, varios movimientos denuncian la degradación y corrupción de los gobiernos británico y estadounidense, apelando precisamente a los principios contenidos en la Carta Magna. Que la Carta Magna se transforme en estandarte tiene que ver con el momento del siglo XVI. En este momento en la Gran Bretaña hay un jurista de nombre Edward Coke quien plantea que la Carta Magna es una reconfirmación de las libertades y derechos de los ingleses y que esta reconfirmación es una ley superior a todas las demás leyes y que estas leyes también son aplicables también a la realeza, es decir, al rey. Si bien los gobernados hemos ganado muchos derechos frente a los gobernantes, la verdad es que los gobiernos siguen interviniendo en algunos aspectos y limitando derechos individuales que no deberían poder hacer. A nivel internacional hemos visto recientemente, por ejemplo, los casos de Edward Snowden y de Julian Assange de Wikileaks, que han llevado a que se pida la creación de una Carta Magna internacional para defender los derechos de privacidad. En México podríamos pensar que ya gozamos de un Estado cabal de derecho, un respeto absoluto a las garantías individuales que fueron establecidas por la Carta Magna de Inglaterra hace 800 años. Sin embargo, estamos muy lejos todavía de que se respeten en nuestro país el Estado de Derecho y las reglas de aplicación universal que deberíamos de tener conforme a esa Carta Magna Universal. La tradición jurídica mexicana no cuenta con un documento parecido, pero lo que sí hay una idea desde el siglo XIX, desde momentos de la insurgencia y la guerra de independencia, de que la Nueva España contaba con una constitución histórica y unas leyes fundamentales que el rey debe obedecer, ¿no? Entonces, durante la independencia, Servando Teresa de Mir, por ejemplo, va a argumentar que cuando los reyes de España se abdican en Bayona, el reino de la Nueva España tiene el derecho de retomar su gobierno y dirigirlo sin tener que ser sujeto a la autoridad que sea que se establece en su lugar. Nuestra tradición legal, al menos desde 1917, no se caracteriza por su defensa de las garantías individuales. A diferencia del espíritu liberal de la Constitución de 1857, a partir del 17 los derechos fueron vistos más bien como concesiones que el Estado otorgaba. Aunque la tradición legal adoptó preceptos imposibles de negar,
como la prohibición de la detención arbitraria, el derecho al debido proceso o el derecho al voto, nuestras instituciones no han sido capaces de garantizar su pleno cumplimiento. En la economía, el poder que posee el gobernante en México es alarmante. Si bien no podemos decir que no hay impuestos sin la aprobación previa, al menos de los legisladores, el gobierno puede endeudar sin límite alguno a la sociedad, forzarla a pagar sus costosas aventuras, muchas veces destinadas al fracaso. Con sus 8 siglos de edad, la Carta Magna tiene lecciones importantes para la sociedad mexicana y para quienes luchan por mejorar sus instituciones, aunque quizás el mejor aprendizaje lo encontremos en los movimientos radicales que se basaron en ella para exigir cambios, siempre reduciendo el poder del gobierno y nunca aumentándolo. La Carta Magna siempre ha estado presente en el pensamiento político y jurídico aquí en México. Desde las primeras declaraciones de derechos en las primeras constituciones mexicanas, por ejemplo, la Constitución de Apatzingán, pasando por la Constitución de 36 y la de 57, tenemos declaraciones de derechos, sobre todo derechos procesales, es decir, cuando una persona es preso por las autoridades. El que los gobernados tengamos derecho frente a los gobernantes hoy nos parece como una noción natural. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que esta noción surge precisamente de la Carta Magna que se promulgó en 1215 en Inglaterra. Y vale la pena señalar que, pues incluso en un país como el nuestro, se defiende con mucha frecuencia la Constitución y se la compara con la Carta Magna, pero cuidado, la Carta Magna original era garantista, defendía libertades individuales y la nuestra, en cambio, defiende los derechos de los gobernantes a limitarnos las libertades a las personas. De todas maneras, el celebrar hoy la promulgación de la Carta Magna el 15 de junio de 1215 es muy importante. Es una forma de entender que ha habido leyes que han garantizado las libertades individuales y esto es algo en lo que todavía tenemos que trabajar en nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.